know the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de la Mula, esta es una edición más de Cuaderno de Economía. Nuevamente tenemos con nosotros a Alfonso de la Torre desde Nueva York. Él es economista, él es colaborador del Laboratorio de Ideas Hacer Perú. Alfonso, te damos la bienvenida. Vamos a hablar de las iniciativas rocambolescas del Congreso, pero vamos a hablar desde, digamos, una dimensión técnica, porque si hablamos de política podemos estar acá 5 horas, creo. Claro que sí. A ver, bueno, primero una pregunta falsa, ¿qué hacemos con este Congreso? Y ya la segunda reflexión, ya un poquito más o menos retórica, tiene que ver con lo siguiente. El Congreso propuso desde hace ya un mes un proyecto de ley que pretendía congelar las deudas de los bancos, ¿no? Y del sistema financiero bancario en general. Eso incluía, ¿no?, en una primera versión, las microfinancieras. El dictamen, justo hace 2 días, se echaron para atrás, ¿no es cierto? Escucharon la voz del pueblo, ¿no? Voy a ser guachapo, la voz de Dios, ¿no? Y el dictamen se echó para atrás y ahora excluye a las microfinancieras, ya no pretenden congelar, solamente pretenden reprogramar. Pero, Alfonso, quedémonos en la reflexión inicial. ¿Por qué esta ley que atacaba, digamos, que pretendía, ¿no es cierto?, atacar los ahorros, lo dicho, por qué era nociva, tóxica y por qué atacaba los ahorros del público a través del congelamiento de deudas? ¿Cuál es esa relación entre ahorro y congelamiento de deudas o préstamos? Mira, yo creo que la idea más básica es que a los bancos o las empresas del sector financiero se les llama intermediarios por una buena razón, ¿no? Ellos son la persona que está en el medio entre ambos lados. Esta idea de que los bancos son una suerte de rico MacPato, ¿no?, con una bóveda llena de plata y que ellos te prestan de su propia plata, no es exacta, ¿no? Básicamente, los bancos tienen activos o reclamos que hacerle a quienes les adeudan, y ellos mismos tienen deudas, ¿no?, que son los depósitos. Desde la perspectiva del banco, tus ahorros en una cuenta en un depósito de ahorro, sea a plazo o en una cuenta corriente, son obligaciones que tienen para contigo. Tú en cualquier momento puedes ir, retirar tu dinero, el banco está en la obligación de darte, es una obligación. Entonces, ¿cómo es que el banco hace plata? Bueno, el banco hace plata generalmente porque se presta corto, ¿no?, toma dinero que puede devolver en cualquier momento, coge esa plata y se voltea, y a quien lo necesita se lo presta largo, ¿no? Y hay una diferencia en la tasa de interés, que es de donde hacen dinero. Esa diferencia fundamental no la parece haber captado el Congreso de la República. Entonces, cuando tú buscas congelar a las deudas, lo que haces es crear un problema para los bancos, porque entonces, ¿cómo tienen los recursos para poder servir a los clientes que van a ir a retirar su dinero? Sobre todo en una situación en que la gente tiene problemas de liquidez y va a tratar justamente de retirar dinero para cubrir gastos de corto plazo. Entonces, si ya en general congelar deudas es una idea no muy buena, por ser un poco generoso, no muy acertada. Eres muy diplomático. Yo creo que en este contexto es incluso peor, ¿no? Y es muy peligroso, y es bueno que sea por acto de Dios, del pueblo o de sus propios intereses, el Congreso haya recapacitado en este propósito. Claro, sí, para redondear un poquito la idea y completar lo que acabas de decir, o sea, no todo el dinero de los bancos, ¿no es cierto?, es capital propio, no, hay una parte, una gran parte, ¿no?, así pues, la totalidad es dinero de terceros que los bancos colocan vía préstamos. Si esa cadena se rompe, evidentemente los ahorros del público, quienes financian, apalancan a los bancos, se van a ver comprometidos. Y ahí lo nocivo de esta ley. Hasta antes de esta, puesta de conciencia por parte de los y las congresistas, digamos, bajo el escenario de que no lo hayan hecho, el impacto, ¿cómo iba a resultar? No tanto en términos numéricos, ya hay estudios, el buen Diego Macera
soltó unas cifras, habló de poco más de 2.700 millones de dólares, ¿no? Que se iban a diluir, ¿no? Para decirlo también diplomáticamente, del sistema, ¿no? En ahorros, ¿no? Y que eso iba a atacar a bancos y financieras. Pero ¿cómo iba a ser el impacto, por ejemplo, a nivel de banca múltiple, a nivel de microfinancieras? ¿Cuál es tu visión antes de esta puesta de conciencia? ¿Cómo iba a ser este impacto a ese nivel, banca múltiple y microfinanzas? El impacto iba a ser especialmente agudo sobre el sector microfinanciero. Y acá yo quería justamente añadir algo a lo que decías, ¿no? Evidentemente los bancos también tienen su propio capital, ¿no? Y en el caso de los bancos más grandes, a veces ellos pueden ser capaces de prestar más de lo que ellos recogen en depósitos, porque pueden irse y prestarse a otros bancos, ¿no? Lo que se llama el fondeo mayorista, ¿no? Correcto. Esa es una opción que existe para los bancos más grandes, ¿no? Sobre todo si se hubiera pasado esta ley, pero definitivamente no es una opción para las entidades financieras más pequeñas, ¿no? Como las microfinancieras, llámense las cajas, las cooperativas, etc. No solo eso, sino que esas entidades tienen costos operativos y tienen costos de fondeo, ¿no? Es por algo que los depósitos a plazo, si uno busca en Internet, de las cajas y de las cooperativas pagan más que la de los bancos grandes, que si se les congelaba la cobranza de las deudas, básicamente les incrementaban el riesgo de quiebra de manera muy significativa, ¿no? No solo eso, sino que entrabas en un círculo vicioso. La gente que tiene su plata en una cuenta a plazo, ¿no? En una cuenta de ahorros, en estas microfinancieras, ve las noticias y sabe que si esto va a pasar, van a correr ir a retirar su dinero. Incluso algunos, pese a que hay una garantía estatal en muchos casos, del seguro mínimo de depósitos, y eso te crea, no solo te genera un problema, sino que te acelera el problema, se vuelve una bola de nieve, ¿no? Entonces hemos estado jugando con fuego en esta oportunidad. Y yo personalmente no soy partidario de hacer predicciones apocalípticas sobre toda medida económica antitécnica, pero esta en particular sí era muy, pero muy peligrosa. Muy peligrosa, ¿no? Muy riesgosa, ¿no? Y todos le avisaron a los congresistas, el MEP, ¿no? El BCR, el buen Julio Velarde, estaba desatado. Pero Julio Velarde dijo, no, esto debe ser una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida. Fue lo que dijo Julio Velarde del Banco Central de Reserva. Bien, para que no nos digan que estamos hablando a favor de los bancos, ¿no? Porque creo que ni Alfonso de la Torre ni quien habla tenemos ningún tipo de interés con los bancos. Vamos a hablar del tema de la responsabilidad de los bancos. ¿Hay algún, digamos, porque los congresistas, no obstante, se han colgado pues de una cierta dimensión, vamos a llamarla demagógica, menos populista, pero sí desde luego se han colgado una imagen del banquero local que no ha sido la adecuada. En noviembre del año pasado vimos como un banquero confesó, ¿no?, una dádiva, ¿no?, de $3.650.000 a una ex candidata presunta, ¿no?, cabecilla de una red de lavado, ¿no? Digamos, la imagen no ha sido la mejor, Alfonso. ¿Qué hacer? ¿Cuál es tu reflexión? O en todo caso una recomendación en rápida reacción. Tenemos prácticamente un oligopolio de 4 entidades que manejan el 80% de los depósitos y las colocaciones. ¿Qué hacer con la imagen desde tu perspectiva? Tú que lo ves, y además estás en una situación privilegiada porque estás fuera del Perú, ¿no? Y además tienes una visión un poquito más amplia, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este sector? Sí, a ver, primero yo quiero hacer lo que llaman en Estados Unidos en inglés un disclaimer, porque me parece muy importante que quienes nos ven y nos escuchan siempre sepan, y yo valoro mucho mi credibilidad y mi transparencia. Yo hace muchísimos años, más de 5, en algún momento trabajé en el sector financiero peruano. Desde entonces no tengo mayor relación, no guardo relación. Quiero que esto quede bastante claro, porque yo creo que en el Perú no enfatizamos suficiente el revelar cualquier vínculo profesional previo y no combatimos suficiente los conflictos de interés, ¿no? Claro, la Entonces, quiero empezar ¿no? Sí, a mí me parece fundamental. Ahora, como yo no formo parte de ese segmento actual, creo que sí puedo opinar, pero igual me parece, en aras de la transparencia absoluta, que quienes nos ven y nos escuchan deberían saberlo. Es un tema de honestidad. Correcto. Habiendo dicho eso, lo que a mí me parece muy importante es empezar grande, con, digamos, la clase empresarial en general, y lo era hace poco. No hay que acordarnos que
La semana pasada tuvimos este famoso comunicado de la CONFIEP, que hasta la propia Asociación de Bancos tuvo que salir a aclarar y básicamente deslindar, ¿no? Se me echaron un poquito. Correcto. Yo Sí. creo que, no, primero de todo, no todo lo arregla el sector privado. Yo estoy de acuerdo en que han habido espacios para colaboración público-privada, sobre todo durante esta pandemia, que existieron y que lamentablemente no se dieron. Y estuvo mal que a veces desde el Estado y desde el gobierno no se dejen ayudar. Pero tampoco hay que exagerar y pretender que es la panacea y que el sector privado lo soluciona todo. La realidad es que para llegar al desarrollo, lo que necesitamos es más bien un Estado más fuerte. No más grande, no más pequeño, no más fuerte. Haría mucho mejor el sector empresarial, incluyendo a los bancos, en entender esa realidad. Eso pasa también por una regulación más sólida. En el caso de la banca, sí hay una regulación sólida por parte de las bancas, pero eso no es necesariamente la realidad en todos los sectores. Eso es punto número uno. Punto número dos, mi recomendación es hacer lo que yo acabo de hacer hace un rato, ¿no? Que es revelar conflictos de interés siempre. Pecar por el lado de la cautela, ¿no? Yo creo que ahí no hay suficiente transparencia al revelarse las ideas. Y el tercer lugar es entender que cuando uno predice el apocalipsis cada vez que hay una medida que no te gusta, eventualmente cuando realmente vienen con una idea muy mala, como esta del congelamiento de las deudas, ya la gran parte de la población ya no te cree, ¿no? El otro día alguien se preguntaba en Twitter por qué a los técnicos ya no se les escucha tanto. Bueno, porque muchos técnicos a veces han exagerado su propio caso. Uno no tiene que decir que, por ejemplo, el desarrollo de un determinado proyecto o la falla en desarrollar un proyecto minero, por ejemplo, va a quebrar al país o significa el fin del desarrollo del Perú. Incluso si tú crees que el Perú estaría mejor con ese proyecto o no, ¿no? Y eso se hace mucho del sector privado. Número uno. Número dos, yo creo que los líderes empresariales tienen que dejar esta costumbre de salir en medios a pedir cabezas de ministros. Yo creo que la conversación debería ser pedir cambios en políticas públicas. Yo, en columnas y en distintos medios, he sido crítico de ciertas decisiones, también he tratado de ser justo y reconocer medidas que han sido correctas, pero yo pido que se cambie una política económica específica, yo pido que se cambie una política laboral específica, yo pido que se cambie una política sanitaria específica. Yo no soy quien para estarle pidiendo al presidente de la República que cambie a la ministra de Economía, o a la ministra de Trabajo, o al ministro de Salud. Ese no es mi rol. Correcto. Menos si eres un líder empresarial con la responsabilidad que tienes. Correcto. Y finalmente yo creo que es crucial entender que tenemos que abrirnos, el sector financiero se tiene que abrir mucho más para la competencia. Eso pasa por una reforma del mercado de capitales. El Perú, para su nivel de ingreso, para su fortaleza fiscal, en lo que tiene que ver con mercado de capitales, es mucho menos desarrollado, ¿no? Esa siempre ha sido una falencia del lado del sector financiero. Muchos entidades financieras desde fuera no entran mucho a competir a Perú porque no hay cómo competir cuando está tan concentrado y los costos de fondeo locales son tan bajos. Entonces tiene que abrir la competencia. Lo mismo con el tema de pensiones, el sistema privado de pensiones, lo mismo con tantos otros sectores. Pero aunque suene muy abstracto y muy teórico, pasa primero por cambiar el chip, ¿no? Ser parte de la élite que lidera el país no te hace parte de la élite que gobierna el país o que menos aún es dueña del país. Y a veces el tono parece ser eso. Claro, además, por ejemplo, bueno, comparar es feo, pero a veces es inevitable, ¿no? Desde el año pasado hemos visto, por ejemplo, a banqueros, que se me viene ahorita más a la cabeza es Carlos Hank González, propietario del Grupo Financiero Banorte de México, y además el banco mexicano más grande de capitales netamente mexicanos. Correcto. Que no tuvo ningún problema, ¿no es cierto?, de apoyar pues a AMLO, ¿no?, a Andrés López Obrador, ¿no? Desde el año pasado se reúne con él, se ha convertido en una suerte, de acuerdo con medios mexicanos, en una suerte de pues asesor, entre comillas, ¿no?, asesor ad honorem, ¿no?, en temas financieros, en temas de mercado de capitales, en lugar de pelearse, ¿no es cierto?, porque AMLO quiso pues bloquear las comisiones de los bancos, en lugar pues de sacar sus comunicados. Este hombre, Carlos Hank González, que es un tipo joven, ¿no es cierto? Me parece que claro. además, y además ha empezado de abajo. Vayamos comparando el tipo de banquero, ¿no?, acá en México, ¿no?, respecto al banquero
local. Alfonso, la última reflexión. Hoy el Congreso dice A, mañana dice B. Desde tu olfato, ¿cómo ves? ¿Podemos esperar que realmente haya una coherencia? ¿Confiarías un poquito en que ya la cosa se va a quedar ahí? Porque mira, ha sido AFP, ha sido colectivos pirata, ha sido la SUNEDU, ha sido los peajes, ¿no es cierto? Ahora no sé qué cosa será. ¿Se va a quedar ahí? ¿Cómo ves la cosa? ¿La ves dramática? ¿No la ves dramática? ¿La ves tipo AFP, que fue mucho ruido o demasiado ruido? ¿Cuál es tu reflexión final, por favor, Alfonso? No, yo no creo que esto se acabe ahí, ¿no? Los incentivos en un año preelectoral son muy fuertes. Todavía hay que ver qué pasa con la reforma universitaria, en la que hay intereses bastante oscuros, la verdad, interesados en tumbársela, y así hay tantas otras cosas. Parte de eso pasa porque se identifican necesidades, pero en vez de optar por las verdaderas soluciones, se opta por las soluciones que generan aplausos. Y esa es la definición del populismo. Se habla mucho del populismo y a veces se exagera o se utiliza el término para nombrar todo lo que no nos gusta. La verdad es que el populismo identifica los problemas reales o las necesidades reales, pero en vez de querer hacer el trabajo duro, ¿no?, de encontrar la solución correcta, simplemente busca la solución fácil que genera aplausos, ¿no? El populismo, en cierto modo, es ociosidad intelectual. Y eso es clave tenerlo en cuenta. Y el Congreso que tenemos ahorita es claramente populista. Otro ejemplo, no todos hemos citado varios, pero ya dice bastante que se comience a discutir devolución de aportes de la ONP, cuando el sistema público de pensiones no es un sistema de contribuciones, es un sistema de reparto, no hay ninguna contribución que devolver, ¿no? Esa falta de entendimiento de cómo funcionan las cosas, pero la disponibilidad a dar soluciones cuando ni siquiera te has dignado a hacer la tarea, parece caracterizar a varios de nuestros congresistas y me temo puede caracterizar al próximo gobierno que nos llegue en el 2021. Así que lo que yo animaría a todos los participantes políticos del país, congresistas, futuros candidatos presidenciales, el gobierno también, es en pensar que las reglas del juego político en etapas normales se respetan. Yo entiendo que en etapas normales uno trata de maximizar votos, ¿no? Y trata de maximizar su trayectoria política. Yo no lo comparto, pero en tiempos normales lo respeto, lo entiendo. Pero en una crisis en la que oficialmente ya llegamos a 10.000 muertos el día de hoy, en el que extraoficialmente ya probablemente hemos pasado los 30.000 muertos, en el que millones han perdido el trabajo, en el que alrededor de 10% de los peruanos van a regresar a la pobreza, estar priorizando tu popularidad, estar priorizando tu futuro político, estar priorizando tus ambiciones por encima de la vida, del trabajo, del sustento mínimo de la gente, no es solo antitécnico, es inmoral. Y yo sí apelaría al mínimo sentido de conciencia por parte de todos los actores políticos, de que dejen de priorizar por una vez, solo por esta pandemia que se da una vez cada 100 años. No se los pido todos los años, se los pido solo esta vez, una vez cada 100 años. En vez de priorizar su trayectoria política, prioricen la vida, la salud, el sustento de los peruanos. Es lo mínimo que les pido en esta situación. Correcto, sí, efectivamente, en lugar de, digamos, buscar soluciones facilistas o efectistas, como bien dice Alfonso, pues a ponerse a estudiar, ¿no? Y a hacer la tarea, ¿no? Y a buscar dimensiones técnicas, y si ellos no pueden, contraten pues asesores, ¿no?, que le permitan acceder a soluciones. Caso contrario, va a tener que ser el Estado, ¿no es cierto?, el que cubra pues estas impericias, ¿no?, por ser, por no decir otras palabras. Alfonso Latorre, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que no sea la última vez, ¿no? Y ya estaremos contando contigo. Las puertas de Mula y de Cuaderno Economía están abiertas para ti. Gracias de nuevo, Alfonso. Gracias a ti, cuídate. Chao, gracias. Chao, chao.